Panteras Disidentes y Radio Ads presentan Ronroneo Disidente, porque no estamos soles. Resistencia, amor, liberación. ¿Qué tal, disidencias de Valdivia, región de los Ríos, Universidad Austral de Chile? Soy Lilith Trujillo, estudiante de Administración Pública y fundadora de Panteras Disidentes, integrante de la Secretaría de Género y Sexualidades, y estamos acá en el único programa radial de la diversidad sexual en el sur de nuestro país. Espero me hayan extrañado. Bien sabrán muchos, tuvimos ahí un mes del orgullo que fue bastante provechoso, pudimos realizar bastantes actividades, fue bastante exigente y en julio, bueno, por diversos motivos nos tomamos un tiempo para poder reflexionar y también descansar para volver con todo este semestre, así que espero podamos continuar con nuestra programación y también ir retomando nuestras actividades de a poco. Este semestre tenemos muchas buenas entrevistas ahí consideradas y en conversaciones que esperamos tener acá en nuestra casa radial en la 90.1 y canal 52 de 843 de la señal Tel Sur. Hoy día queremos conversar con Caterina Legaz, estudiante de doctorado en Ciencias Humanas y Discurso y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Caterina, de pronombres ella, nos acompaña desde hace relativamente poco en nuestro país. Caterina proviene de Rusia, proviene de la madre patria. Vaya presentación. Bueno, Caterina nos acompaña el día de hoy para conversar sobre lo que significa ser disidencia dentro de Rusia y dentro de Europa, cómo se vive la criminalización y la persecución hacia la comunidad de la diversidad sexual y también cuáles han sido sus balances y proyecciones ahora en su doctorado de Ciencias Humanas. Hemos realizado un par de actividades en las que nos hemos topado harto, así que hemos tenido hartas reflexiones ahí en las que podremos compartir. Caterina, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Y, para partir, quería preguntarte, ¿hace cuánto llegaste a Chile? ¿Cómo fue tu recorrido para poder llegar hasta acá? O sea, yo llegué hace como 8 años. Sí, ya llevo un ratito acá. Me he chilenizado un poco. ¿Llegaste directo a Valdivia? No, llegué a Temuco y pasé 4 años en Temuco. Y después ya llegué a Valdivia. Y de hecho pasé por Valdivia en 2014, antes de llegar a vivir a Chile, y me gustó el tiro. O sea, fue una sensación inmediata de, aquí quisiera vivir. Y bueno, aquí vivo ahora. Muy real. Sí, lo manifesté. Lo decretaste. Sí, lo decreté, sí. Y yo me llegué porque me casé. Me casé con un chileno y él me trajo acá. Ahora ya no estamos juntos, pero bueno, así son cosas de la vida. ¿Y lo conociste acá en Chile o lo conociste afuera? No, lo conocí afuera en Barcelona porque yo estaba haciendo un magíster allá y él igual estaba estudiando allá. Amo. ¿Y en qué universidad de España? En la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona. Amo, qué regiedad. Y bueno, ¿cómo ha sido tu trayectoria académica? ¿Qué diferencias notas entre las universidades de los distintos países? Sí, o sea que si comparamos con Rusia, por ejemplo, donde he estudiado más, una de las cosas que me gusta es cierta libertad que tienen acá en las universidades. Me refiero a, por ejemplo, los paros. A mí me fascinan los paros y la posibilidad de que pueda haber algo así, que la gente pueda protestar y pueda ir a reclamar sus derechos, porque en Rusia eso no existía, y creo que hoy en día tampoco existe. Ni siquiera nos entraba como que la idea de que podríamos tomarnos la U. No estaba la opción. ¿Y existen centros de estudiantes, federaciones? Sí, juntas, sí, algo similar existe. Sí, para organizarse, pero no siempre muy visible. Porque igual creo que dentro de la mentalidad rusa muchas veces la idea es no ser muy visible, no destacar mucho. Ser igual a todos. Sí, sí. Parte de la herencia, sí.
¿Y qué te motivó a salir de Rusia? ¿Qué te hizo decidir bueno, cruzar la frontera y después la ley cruzar el océano? 282.3. O sea, había varias razones. Yo crecí en España y cursé básica en España y después mi madre decidió volver a Rusia junto con mi padre y no me hallé allá. Nunca encajé en la sociedad, nunca encajé en la mentalidad rusa y llevaba años pensando de que tendría que irme. Y en 2013 aprobaron la ley contra la propaganda de la homosexualidad, que de hecho conversamos un poco contigo sobre eso delante. Y esa ley dice que no se puede hablar de la homosexualidad en tono neutro o negativo. Y yo ya me había graduado y estaba haciendo clase en una universidad. Y básicamente yo en mi sala no podría decir de que ser gay es normal, de que en sí la gente homosexual existe. Eso no estaba permitido. Entonces yo no me veía docencia en ese ambiente. Aparte de ser yo disidencia y una persona pansexual, no es posible existir en ese contexto. Por lo menos para mí no lo era. Y ese fue como el empujoncito que Rusia me dio para que yo saliera. Es interesante que en el territorio ruso fue uno de los primeros países, bueno, como Unión Soviética, en la antigua Europa, donde se despenaliza la sodomía. En 1920 se genera una reflexión sobre cómo las leyes del zar se estaban involucrando demasiado con la moral de la sociedad y con la vida privada y finalmente tratando de regular la intimidad, que era algo bastante imposible en la práctica. En 1920, con la Revolución Rusa y la posterior instalación de la Unión Soviética, se bajan todas las leyes morales, ¿no? Las leyes moralistas. Entre ellas estaba el derecho al aborto, o sea, la prohibición del aborto. Se permite el aborto, no sé si libre, pero sí recuerdo que se permitía decidir. Y también se despenaliza la sodomía, pero bajo un debate que también parecía no como el de hoy en día, ¿no? Porque es desde la perspectiva de derechos y desde la perspectiva de la libertad propia de cada ser humano de poder relacionarse con la persona que quiera, sino que y expresar también cómo te sientas de la manera más cómoda. Sí, era un debate bastante médico, bastante patologizante. Y se hablaba de que por qué vamos a penalizar o perseguir una enfermedad que puede ser curada o puede ser por lo menos investigada para ver qué posibles curas hay. Y después de la despenalización de la homosexualidad en Rusia, se empezaron a realizar bastantes experimentos con la comunidad LGTB, especialmente con la comunidad trans, porque no era tan problemático una persona que se afiliara con una persona de su mismo sexo, sino era lo más problemático cuando había una persona que se salía de las casillas de lo que significa ser hombre y mujer en la historia y para los valores de la madre patria. Bueno, en sí... lo que estaba viendo antes de llegar acá al programa, se hicieron trasplantes de gónadas, por ejemplo, trasplantes de testículos. También se realizaron operaciones de cambio de sexo antes que la propia Lily Allen, que es la chica danesa, de la cual comúnmente todos tenemos percepción de que fue la primera mujer trans en realizar el cambio de sexo. En realidad hay registros desde antes en la Unión Soviética de que se han realizado esos procedimientos. No eran las mismas cirugías que hay hoy en día, bastante diferentes, la verdad. Estaban empezando. Sí, no, eran muy experimentales y no tenían muy buenos resultados. Recordemos, Liliane, por ejemplo, falleció al poco tiempo de haberse operado. Sin embargo, dejó una de sus últimas cartas, decía: agradezco muchísimos estos días en los que pude ser mujer, sentirme mujer, y defiende aún así el procedimiento que tuvo, siendo que no fue muy provechoso, pero sí fue el primero y sí abrió bastantes puertas. Sí, de hecho, uno de los centros que hacía los cambios, las cirugías que estaba presente en la Unión Soviética, se cerró recientemente en 2021 y se cerró básicamente porque falleció su director. Entonces ya no hubo apoyo y eso hizo que la clínica cerrara.
No sabía ese dato. Conocía, de hecho, que estaba el Instituto de Ciencias de la Sexualidad en Berlín, el cual fue perseguido por los nazis en el régimen de Adolfo Hitler. Dentro de sus primeras obras, lo que hizo fue ir y allanar, quemar los libros, quemar toda la documentación que levantó. Se quemaron todos los registros que había el Instituto sobre de los Ciencias de la Sexualidad. Siendo que era un espacio que se había dedicado muy profesionalmente a, sí, de hecho, no abordar sabemos el tema. cuánto conocimiento hemos perdido en esa quema porque se supone que ya estaba bastante avanzado para el tiempo. Sí. Y también, bueno, no se genera ese contraste dentro de los países, ¿no? De que no se asociaba comúnmente a nuestra propia comunidad, a la gente de la diversidad sexual. Y en la Unión Soviética comúnmente se trataba de apelar a que el homosexual era un pequeño burgués o era alguien que estaba promoviendo un estilo de vida capitalista, porque la perversión venía de la mano con los privilegios. Y en ese sentido siempre se asociaba la homosexualidad al fascismo y habían unos dichos, unos refranes tal como nosotros tenemos nuestros modismos acá en Chile, en Rusia también se asociaba bastante fascismo y si matas a un fascista también matas a un homosexual. Sí. Era bastante como intenso el cómo se promovía el odio hacia lo exterior bajo también el asumir la sexualidad del adversario o el adjudicar la homosexualidad como tal al adversario. Es algo que, bueno, se da en muchas partes, pero particularmente en este conflicto entre en la Guerra Fría y en la Guerra Mundial como tal, se trató de decir que aquí no había homosexuales, cuando siempre hubo. Sí, hay una como broma o dicho que anda en Rusia que en la Unión Soviética no había sexo. Entonces, obvio, no había nada sexual y no había que sexualizar nada. Y eso eran cosas que muchas veces se callaban y... Pero todas estas leyes eran para perseguir principalmente hombres o personas asignadas como hombres. De hecho, sí, la ley estaba muy masculinizada. Y de la ley la que te hablé también de mujoložstvo, que es el término en ruso, que acostarse de un hombre con otro hombre, esa la que se sacó igual en el 90 o 91. Siempre fue dirigida hacia hombres. No se penalizó a mujeres que se acostaran con mujeres o no se hacía una persecución abierta de eso. Sí, siempre era contra la masculinidad. Sí. Y la manera de abordar el lesbianismo entre mujeres o a los hombres trans era condenándolos a la maternidad, porque la maternidad se imponía muy fuertemente como un valor en Rusia. De hecho, ahora está volviendo con más fuerza. En la Unión Soviética sí era súper fuerte, después tuvimos el descanso de los 90 al 2000, pongamos, y después con la llegada a Putin las cosas han ido cambiando, como la gente probablemente sabe, y desde el año pasado se está promoviendo una ley, que de hecho creo que ya entró en vigor, no es ley, perdón, es fomento a la natalidad. Y se hace mucha propaganda para fomentar que hasta menores de edad tengan hijos. Se dan incentivos económicos, entonces ahora está muy fuerte el tema de la maternidad. Intenso. Sí. Intenso. Y bueno, era visto como una especie de cura para el lesbianismo, el ser madre, el condenarte a ser madre. Y pese a que, bueno, la condena generalmente que se daba a los homosexuales en Rusia era enviarlos entre 3 a 5 años a trabajos forzados en un gulag. Y cuando se produce la desestalinización de Rusia, se empiezan a transformar los gulags en pueblos y se empezó a reflexionar, ¿qué hacemos con la población muchas veces homosexual? Enviaban a gente a lugares inhóspitos que no estaban poblados, donde no había nada, tenían que construirse sus propias casas, tenían que cultivarse su propia comida. Entonces eso se convirtió en lugares poblados en la civilización. Ellos armaron eso, crearon esos pueblos o lo que hoy en día podría ser ciudades. Y cómo también dentro de ese mismo proceso en el que no existían, por ejemplo, hogares como los tenemos acá en nuestro país, donde son básicamente las familias las que ocupan o
de repente hay roomies, pero en Rusia había un sentido bastante como comunitario de la vivienda. Podías compartir con bastantes personas una habitación o un espacio. Un reportaje, de hecho, que vi hace poco, hablaba de cómo los castillos viejos se empezaron a usar como residencias también. Sí, pero eso fue muy común cuando llegó la Unión Soviética, se hicieron esas viviendas comunes y eran viviendas que se les quitaban a los burgueses, a los aristócratas, podrían ser, o sea, que no necesariamente castillos, sí, pero podrían ser departamentos grandes que tenían como 7 dormitorios, entonces hacían que viviera una familia en un dormitorio. La cocina era común y los baños eran comunes, si es que tenía más de uno. Entonces podrían habitar 7 familias en un departamento así. No siempre era una convivencia armoniosa. No, me imagino. No. Y para la disidencia debe haber sido mucho más difícil mantener su privacidad. No puedes esconderte. Además, siempre está la, como aquí la dicen, vieja zapa. Así que si es que eras disidencia, probablemente la gente del departamento lo sabía. Y bueno, también por lo mismo se vivía de otra manera la diversidad sexual, mucho más desde la marginalidad y lo que significa también los espacios informales, por ejemplo el encuentro de parejas en la calle o sea, en lugares... más como inhóspitos, se daba, bueno, veía según el reportaje, nosotros tenemos discotecas, tenemos centros que promueven nuestros derechos abiertamente, pero eso en Rusia se ha perdido y ha costado, de hecho, se va perdiendo. Definirlo. De hecho, aún hay algunos lugares que resisten, sobre todo en las grandes capitales, las grandes ciudades. En Moscú creo que aún quedan como 2 discotecas disidentes que resisten, tratan, pero una de ellas tuvo una redada el año pasado y igual fue bien fuerte, tal y como se ejecutó, tirando a la gente al suelo, insultándoles y bueno, no sé si quieres entrar en detalle. Bueno, pero, claro, la cosa muy es que interesante hacer ese contraste con Stonewall, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando también se allanaban discotecas y... Está pasando algo similar hoy en día. De hecho, así, buen paralelo porque se parece mucho, solo que ahora nadie está tirando piedras de vuelta. Intenso, ¿no? Claro, no hay posibilidad de defenderse tampoco. O sea, la posibilidad siempre está, pero es una elección de si vas contra la ley, aunque la ley esté contra ti también, o si eliges callarte, aguantártelo y seguir adelante de algún modo que sea. Porque según la ley, si tú tiras esa piedra y si tú vas en contra del sistema, vas a la cárcel. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo un tatuaje de la bandera LGTB. En mi caso, si pisara territorio ruso. O sea, si vas con manga larga, tal vez no pase nada, pero... Yeah. Sí, de hecho ya hay casos, y ya llevan desde hace 2 o 3 años, esos casos con tatuajes LGBTIQ específicamente. Ese podrían ser 2 millones de multa. Sí, una multa de 2 millones de pesos, pongamos. Que uno de los casos que se hizo bien famoso era de una chica que tenía tatuado un perro y abajo ponía, este perro es gay. Y la multaron por eso. Entonces porque eso ya se considera propaganda. ¿Sí? Claro. Si es algo divertido o positivo. Me acuerdo también hace poco, bueno, más de 10 años yo creo, cuando Lady Gaga pisó Rusia en una de sus giras y estaba bajo amenaza del propio gobierno de Vladimir Putin, de que no podía decir nada respecto a la diversidad sexual ni a las leyes que estaban persiguiendo a la comunidad. Y Gaga mencionó como tal a la diversidad sexual, pero sí dijo arriba del escenario, creen que me van a poder callar, pero no. Y todas las personas, hombres y mujeres, tenemos derecho a amar libremente. Ahí, claro, con esas palabras, claro, no cruza el río, no va más allá, pero sí genera ese impacto, por lo menos en la comunidad también, de sentir ese apoyo también desde fuera y claro, de una persona como Lady Gaga. Vamos, sí. ¿Cómo se vivió ese momento en Rusia? Me imagino generó bastante debate. Bien emotivo porque primero que venga alguien de fuera, que igual ya hoy en día se está haciendo más escaso porque la frontera no se abre para cualquiera. Entonces sí, primero ese hecho de poder ir a un concierto de una persona que no alaba la propaganda y que no te canta sobre el gobierno, ya es
un hecho bien fuerte. Y que escuches unas palabras así desde el escenario, sí, yo creo que muchas personas las necesitaban en ese momento. Y bueno, también, ¿bajo qué modismos, qué palabras se ocupa en Rusia para nombrar a la diversidad sexual? Porque estaba viendo por ahí que como peyorativo o como insultos comúnmente se utiliza la palabra pasiva. O se destaca como lo malo que es ser penetrado. Más que penetrar, se criminaliza el ser penetrado. Idiomas, sí, de hecho, como muchos idiomas, lo que sería parte de lo femenino, el ser penetrado, como sí, es parte de un insulto. No sé, yo no quisiera entrar tanto en insultos porque tampoco los uso. Sí, hay ciertas palabras clave o códigos que entre gente se entiende. Por ejemplo, para decir homosexual muchas veces se dice azul, голубой. ¿Sí? Ay, ¿por eso te teñiste el pelo azul? No sé qué es lila, pero... sí, no necesariamente por eso, pero sí, es una de las palabras. Y... sí. Vamos, y bueno, dentro de ya, para ir aterrizando en nuestro programa en nuestro país, en nuestra queridísima universidad, ¿cómo ha sido para ti compartir con la comunidad trans y con la diversidad sexual presente en nuestro territorio? Si bien tenemos bueno, muchos desafíos por abordar, sí creo que por lo menos hemos tenido una comunidad bastante activa en lo que significa promover nuestros derechos, sí, en defender también lo que hemos conseguido. ¿Qué contrastes ves con la comunidad, por ejemplo, LGTB de Barcelona y de Rusia? En Rusia, me imagino, ¿existen agrupaciones de diversidad sexual? Sí, tratan agrupaciones feministas o de diversidades sexuales. El Centro T es una agrupación que ayuda a gente trans, ayuda a transitar, o recientemente, de hecho, recauda fondos para ayudar a la gente a salir del país en caso de que peligre su vida. Sí, yo veo mucho contraste. Para mí ha sido un goce y todo un recorrido, un camino muy largo encontrarme con las disidencias de Chile o de Valdivia específicamente. Y también me han ayudado a encontrarme a mí, y de hecho al doctorado ya entré viendo de que aquí sí puedo dedicarme a los estudios de género, porque antes como que no me había aterrizado en la mente de que sí podía hacerlo. Yo creo que era parte de la vivencia rusa que se metió tan dentro de mí que aún no veía la posibilidad, aunque estuviera fuera del país. Sí. En Barcelona, obvio, siempre es mucho más abierta la comunidad. Ahora sí, tenemos como el resurgimiento de Vox, que está imponiendo nuevas reglas del juego o quiere hacerlo, pero siempre ha sido mucho más libre. De hecho, dentro de los lugares donde yo he crecido, donde me he movido, no ha sido tema. Y creo que eso también me había ayudado en mi infancia a impregnarme de eso, y cuando llegué a Rusia era como, opa, ¿y por qué esto es tema aquí si allá no lo era? ¿Y por qué aquí me dicen, no hables, cállate, como que no destaques y no mencionemos ese tema? Si el tío Andrés le gustan los hombres, no hablamos de eso. Y en España no era así. No, en España todo es claro, además en Julio... extrovertido. Sí. Vamos. Y bueno, ¿cómo también has visto tu formación dentro de este doctorado? He visto que has trabajado principalmente también con niñeces, con la escuela de pedagogía. Has estado también bueno, trabajando tesis y proyectos con profesor Dámaso Rabanal. Le enviamos un cariñoso saludo. Amamos, Dámaso, te amamos. Te amamos, Dámaso. ¿Qué consejos le das a las disidencias que quisieran avanzar en su trayectoria académica hasta un doctorado? O sea, yo creo que tendríamos que esforzarnos en cambiar la academia. Tal y como es ahora, es muy estricta, muy seca, demasiado estructurada. Hay que desestructurar un poco. Y de hecho, Dámaso ha sido una gran inspiración en eso, porque he visto que se puede hacer pedagogía distinta a la tradicional, viendo cómo trabaja Dámaso. Y también me inspiró a entrar al doctorado y poder hacer algo propio, investigar desde otros puntos.
Yo creo que además, si hay alguna disidencia interesada en seguir con su educación y que tiene la posibilidad de hacer lo que sea, pregrado, magíster, doctorado, hay que tirarse, hay que hacerlo, porque tenemos que ser más, tenemos que visibilizarnos y tenemos que ser nosotros quienes investigan desde nuestros interiores, y tenemos que levantar estos temas, porque ¿quién más si no somos nosotros? O sea, se van a levantar tal vez por otra gente, pero va a ser distinto. ¿Y gente trans en posgrado? O sea, no sé. No, pero he visto yo no binarias. Me alegra muchísimo que los últimos 2 años, de hecho, veo muchos más sí. estudiantes trans en mis cursos. Sí. Muchísimas. Y sí, siempre como que yo veo sí, una persona... en pregrado también. Se ven muchas más mujeres trans también, sobre todo este año he visto más. Sí, y siempre me alegra. Yo veo una persona y es como que qué bueno. Como que algo en ti se mueve, así como... Es un buen indicador. Sí. Sí. Y sobre todo que no deserten esas personas. Que no deserten. Que haya, aunque sea mínimo, un apoyo de la universidad, porque sí, por lo menos llegan los correos de que por favor respeten el nombre social, inscriban, que sea lo mínimo. Sí. Y hace poco, de hecho, este año tuvimos la visita de Harper Keenan. Tuvimos la oportunidad también de entrevistarlo acá en nuestro programa. Harper, bueno, nos conmovió bastante su visita, porque nos sirvió para tener una referencia de personas trans en el mundo académico ya a nivel internacional. O sea, uno de los exponentes, de los mayores exponentes a nivel internacional, y en que hay un postdoctorado conversando sobre estos temas, específicamente sobre el derecho a la transición de las infancias y adolescencias. Harper también nos hablaba mucho sobre cómo lograr una educación que sea no sexista y que logre mover ciertos parámetros de lo que significa ser hombre y mujer en la sociedad. ¿Qué recuerdos te queda de esa instancia? ¿Qué destacas de su visita? O sea, muchísimas cosas, aparte de tener una persona trans que nos abra, que haga la apertura del semestre, eso fue icónico. Fue icónico, sí. De hecho, primera vez que se hacía. Entonces, gracias Harper, gracias Damaso, gracias Campos, gracias a la gente que participó en la organización de esa visita. Sí, sí, me llamó mucho la atención las cosas que contaba sobre las profesoras en educación parvularia, creo que era, o básica, cuando trataban de implementar una educación no sexista, como dices, cuando querían que las niñas aprendieran sobre distintos pronombres que podrían usar, pero los contaban la teoría y después ahí quedaba, porque aplicarlo es otra cosa. Y si había una niña que decía que, bueno, yo no sé qué pronombre usar, yo quisiera usar un pronombre neutro, y la profesora le decía que, bueno, tú aún no sabes, es que eres muy chica para saber. Entonces, claro, esa diferencia de sí, vamos a aplicar la teoría, pero vamos a contarles la teoría, pero no lo vamos a aplicar en la práctica, porque la gente necesita acostumbrarse a que sí, las niñeces pueden elegir, sí, las niñeces se conocen, aunque tengan 6, 7, 8 años, hay que escucharlas. Porque siempre o muchas veces trabajamos desde el adultocentrismo y pensamos que, bueno, a partir de los 18 o de los 20 la persona sí se conoce y sí puede decidir. O por lo menos desde los 14, como nos dice la circular, para los estudiantes trans en ámbitos escolares. Pero sí, debe ser antes. Y como decía Harper, hay que escucharles y hay que crear desde ellas esas realidades que les rodean. Sí, nos quedan hartos recuerdos de su visita. Esperamos nos vuelva a venir a ver acá a Valdivia en algún momento, en algún año. Ojalá. Juntaremos ahí algunas lucas, algún fondo para poder traerlo, porque fue una visita ilustre, francamente. Además se esforzó harto él, así como que fue a todo lo que pudo, todos los eventos que fueron como 3 días en los que no paró, fue una charla tras otra. Sí. Y bueno, nos generó instancias de encuentro entre las mismas disidencias, convocó bastante, así que se agradece que se haya realizado esta gestión de parte de la Facultad y de Filosofía y Humanidades y también de distintas universidades en el país, porque también fue a Santiago, fue a otras instituciones de educación superior donde pudo conversar estos temas.
Y Claro. bueno, quienes quieren revivir ahí la entrevista pueden buscar ahí en YouTube, en nuestro programa. Hicimos una entrevista en el estudio de La Teja, de la radio, así que pueden ahí ver una entrevista subtitulada, porque Harper solo habla inglés, así que tuvimos ahí un panel bilingüe ahí dándolo todo. Y bueno, Caterina, te quería, ya para ir cerrando, preguntar sobre los gustos musicales y las disidencias que hay en Rusia. ¿Qué expresiones artísticas o culturales tienen? Porque me acuerdo que había un artista que no me acuerdo bien el nombre, la verdad, pero era uno de los favoritos de Churchill en esta etapa de post-Stalin. Y Churchill constantemente le pedía que viniera a tocar a los eventos oficiales y reuniones que habían con aliados de la Unión Soviética. En un momento a este artista se le cobra, se le empieza a cuestionar por qué dentro de sus canciones no reivindicaba tanto la patria y la gran madre rusa. Y él contesta que no estaba dentro de su interés incorporar estos temas. Entonces, en la siguiente visita que se le hizo, se le condena al trabajo forzado en Gulag 5 años. Y él, como una excepción que no se había visto antes, se le permite salir del Gulag para ir a tocar a Churchill en sus eventos privados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se genera una especie como de activismo cultural de la diversidad sexual, donde se empieza a destacar mucho los valores nacionales en parejas de la diversidad sexual. O, para decirlo mejor, se empieza a hacer propaganda rusa, como la hemos visto, con esos dibujos, con una gráfica bastante característica, donde se presenta a gente de la pareja de la diversidad sexual, específicamente como hombres muy masculinizados, o mujeres que están en una posición muy doméstica, con delantales o con materiales de cocina, etcétera, y sirviendo a la patria, como al fin y al cabo siguiendo los simbolismos que se tomaban dentro de esa época. Para decir que también la diversidad sexual era parte de la madre rusa, ¿no? Sí, siempre ha sido parte, o sea que siempre hemos estado dentro de toda la historia. Otra cosa si se ha visibilizado o no. Sí, o sea, yo de los gustos musicales de ese tiempo no conozco tanto, sí, pero sí de la actualidad te podría decir. Ahí te mencioné al principio una canción de Moniatochka, que es una cantante que igual lamentablemente ha tenido que salir de Rusia por la letra de sus canciones, porque se expresaba muy abiertamente en contra de lo que hace el gobierno. Tenemos a Vasya Oblomov, hay Noise MC, pueden buscar todas esas personas que cantan en contra del gobierno y en contra de la opresión, porque no se permite, pero eso no significa que no se pueda hacer. Bueno, y en su momento también estaban estas bandas, las Pussy Riot. Pero Pussy Riot no es que fuera una banda, sino que yo las considero más un grupo de activistas bien fuertes, impresionantes, que llevaban siempre sus performances a un límite, que igual tuvieron que pagar harto por ello, pero persiguieron. Igual son como un ejemplo de perseverancia dentro de lo que sería el activismo en Rusia. Bueno, y una banda que sí es banda son las Tatú. Es icónica. Sí, pero Lili, las Tatú, por favor. Canceladísima. Sí, porque, bueno, pese a ser lesbianas, tuvieron un activismo transfóbico bastante fuerte. Sí. Son bastante excluyentes la claro, amiga. Independiente de la canción, sí. La primera que fue un hit, que fue como por los 2000, que sacaron, que esa es la más famosa. Y tiene un origen que tampoco viene precisamente del orgullo, sino que fue una banda que se le ocurrió a un productor musical que estaba viendo qué podía vender en Rusia y cachó que las categorías de pornografía más vistas en Rusia eran las lesbianas. Entonces
¿Por qué no hacemos una banda de lesbianas que nos ayuda a vender un que par de en realidad discos? no eran lesbianas, entonces no... ¿En serio? Me muero, eso no lo sabía. Sí, es como todo Me muero. show, entonces... Intenso. Bueno, por lo mismo no vamos a reproducirlas a tu ahora. Se cancelaron definitivamente. Y les dejamos a nuestra queridísima audiencia con el tema de... ¿Cómo se llamaba la...? Маняточка. Mañatechka. Это было в России. ¿Quieres que explique por qué? Ya, dale, sí. Ya, sí. Como te decía, ella tuvo que salir de Rusia por la letra que escribía y una de sus canciones que me gusta mucho canta de que eso fue en Rusia, significa que fue hace mucho tiempo. Eso fue en Rusia, significa que fue como en un sueño. Y los sueños son las cosas que no nos pueden quitar, así que quedará conmigo. Eso. Intenso. Bueno, algún día también esperamos seguir conversando sobre la situación de la diversidad sexual a nivel internacional. ¿Por qué no darle una ojalá. revisada a todo lo que ocurre Hay en el tantos mundo? países que podemos tocar ahí. Por supuesto. Y bueno, le agradecemos a nuestra queridísima audiencia habernos acompañado nuevamente en un programa más del único show de la diversidad sexual que hay en nuestro queridísimo sur de Chile. Estaremos conversando, pueden contactarnos en nuestras redes, Instagram, panteras.disidentes y CGSexUH. Soy Lili Trujillo y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Caterina, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, как толкнула ногой самокат оседлав, и как дура к нему покатилась стремглав. Помню пластырь на содранной коже в локте и закаты, каких не бывает нигде. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. И какой бы теперь не купила билет, своего уже нет, и своих уже нет. Больше некому встретить с табличкой в руке, и поют там теперь на другом языке. Так несбыточно, что бесполезно мечтать. Все открытые замки, а на главном печать. И не жалко совсем, и не хочется, но не забыть бы в пути мой расплывчатый сон. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне. В памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и... I'm up and slow, take off the slow, then it must have been
Es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana en Ronroneo Disidente. Porque no estamos soles. Resistencia, amor y liberación por Radio H.